Muy buenas noches para todos y bienvenidos a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina, la iglesia más bella, con la gente más bella. Gloria a Dios. Continuamos con las historias de la Biblia. La historia de el miércoles pasado me conmovió y me lo disfruté. Y hoy tenemos la historia de otro juez. Hablamos de Gedeón y hoy vamos a hablar de Sansón, el hombre fuerte de la Biblia. Y si hablamos de Sansón, me imagino que hablaremos de Dalila. Y le toca esta noche a una mujer que yo amo, una servidora. Su pasión por Dios es tan evidente en su vida. Y yo sé que esta noche Dios la va a usar para traer una enseñanza de Sansón. Con ustedes, Viviana. Bendiciones, amada iglesia. Realmente los amo. Yo soy la persona menos indicada para contar historias. La menos. Por eso tengo mi PowerPoint aquí impreso. Porque si no voy para atrás, para adelante, para atrás y para adelante y los pierdo. Así que me tocó nada menos un buen reto para mi vida, que es contar la historia de Sansón. Yo quiero hacerle una pregunta antes de empezar. ¿Quién aquí ha leído la historia de Sansón? No quién se la ha contado, ¿quién la ha leído? Hay 2 o 3, qué chévere, porque yo no la había leído. Y yo pensaba muchas cosas y me acabo de dar cuenta a través del estudio de que estaba bien equivocada con Sansón. De tantas predicaciones siempre vemos que a Sansón lo ponen como el desobediente, como el vengativo, y todo eso es verdad. Pero hay mucho más de Sansón que hay que contar. Así que yo voy a poner en perspectiva la época en donde se da esta situación, donde se da la historia, que es en el libro de los jueces, y la época de los jueces. Y después que Josué se despide del pueblo de Israel y le dice que vayan a tomar, le hace un recuento de todo lo que había hecho Dios por Israel. Y los despide para que ocuparan sus tierras. Y toda aquella generación, lo podemos ver en Jueces 2:19, y dice, toda aquella generación ya había muerto, se había ido con la generación de Josué. Y vino otra generación que no conocieron a ese Dios. Vino otra generación que no conocía a Jehová ni las obras que había hecho por Israel. Cada vez que moría un juez, ellos se iban más para el monte, como digo yo. Este es el libro de Viviana, este es el libro de San Viviana. Uno se va para el monte, es que vuelve atrás. Así que ellos volvían a pecar una y otra vez. Estaban rodeados de tribus paganas. Tenían alrededor de ellos a todos los eos: filisteos, cananeos, sidonios, heveos, eteos, amoreos, fereceos y jebuseos. Más nada, eso eran las tribus que los rodeaban. Todos enemigos de Israel, todos paganos. Y muchas tierras que Josué, que ya el Señor había entregado, habían otras que todavía no las había entregado y tenían que capturar, recoger esas tierras. Esto nos dice que el pueblo de Israel se encuentra amenazado por todos lados. El periodo de los jueces duró casi 330 años. Los jueces se presentan como líderes militares, civiles, espirituales, escogidos por Dios o por las tribus. En ciertas ocasiones el pueblo clamaba por libertad o por la opresión que tenía. Y Dios levantaba un juez para liberarlo. Su función no era unir a las tribus. Su función era evitar ser conquistados o eliminar cualquier amenaza. Por eso este periodo se caracteriza por guerras, opresores, caos, inestabilidad. También hubo tiempo de paz. Los israelitas, a diferencia de los enemigos,
no estaban organizados bien administrativamente, no tenían una jerarquía, así como en la época de Josué. Así que mientras el pueblo le fuera fiel, Dios los protegía. Pero una vez le daban la espalda, el Señor los entregaba a sus enemigos. Y el libro de Jueces, lo que cuenta en todo el libro son las consecuencias. Todo lo que vamos a ver en el libro de Jueces es que cada acto tiene consecuencias. Y cuando le damos la espalda a Dios, hay consecuencias. Le voy a pedir a los muchachos, pónganme en el slide número 5. En el tiempo de los jueces, había un ciclo que se repetía. Israel se alejaba de Dios. Israel sufría las consecuencias. Israel clamaba a Dios. Dios escucha el clamor. Dios levanta un juez y volvían a hacer lo mismo. Si se fijan en el slide, es un ciclo repetitivo. El mismo ciclo del pecador. Y lo pongo aquí. Cuando pecamos, nosotros nos esclavizamos por el pecado. Somos esclavizados, nos arrepentimos. Viene liberación, oramos y viene liberación. Bendición después, porque cuando uno se arrepiente, uno recibe también bendición y después volvemos a pecar. Mira, esto no solamente los impíos, esto también pasa en la casa del Señor. Así que es bien triste estar esclavizados por el pecado. Nos arrepentimos, el Señor nos libera, nos bendice y volvemos para atrás. Así que es duro ver este ciclo en la vida de algunas personas. En el próximo slide le voy a pedir que lo pongan en el C. Es una comparación del pueblo de Israel y la vida de Sansón. La vida de Sansón es una mini historia del pueblo de Israel. Y si ya lo tenemos, sí, ya lo tenemos. Jehová escogió a Israel antes de que existiera y lo apartó para él, haciendo un pacto. Sansón fue escogido antes de la concepción a través del voto de Nazareo, que había un voto, había un pacto también. Dios le da a Israel la tierra prometida. Dios le da fuerza sobrehumana a Sansón. Israel rompe el pacto y adoran otros dioses ajenos. Ahí están las citas, si alguien quiere chequearlas. Sansón rompe sus votos de jueces. Adoran a dioses paganos y Sansón se relaciona con mujeres paganas. Jehová entrega a Israel a manos de los enemigos. Sansón es entregado por traición a sus enemigos. Y Jehová responde al clamor de su pueblo. Y Jehová respondió al clamor de Sansón en misericordia. Así que si venimos a ver, es como una mini historia, la vida de Sansón con la vida del pueblo de Israel. Vamos a ver el perfil de Sansón, aquí rapidito. En la historia de Sansón la encontramos en Jueces 13 al 16. Su nombre era Sansón, hijo de Manoa. Su nombre significaba, venía de la palabra Shemesh, que significa solo semejante al sol. Su nombre en hebreo, les digo esto porque buscando algo me apareció y dije, de ponerlo. Se pronuncia Shimshon, así que no es chino, es hebreo, Shimshon. Así que él nació en Sora y murió en Gaza. Las fechas que aparecen ahí las encontré en Wikipedia, así que no es una fuente confiable. Intenté corroborarla y no la encontré, así que las dejé, pero ya saben. Fue nazareo, fue el 12º juez por 20 años, perteneció a la tribu de Dan, se considera el Superman hebreo, así que él se considera un héroe. Su cónyuge no era Dalila, ¿sabe? Él nunca se casó con Dalila. No, los que no sabían, pues nunca se casó. Era una filistea de Timnat y no menciona en ningún momento el nombre. Y su don era tener una fuerza sobrenatural. Así que ya tenemos como un pequeño background de quién era Sansón. La historia comienza que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esto pasa como 9 veces en la historia.
Así que Jehová los entrega a los filisteos por 40 años. En el texto bíblico no aparece en ningún momento que el pueblo de Israel oró para ser liberado o clamar por liberación. Eso no se ve en el texto. En los 4 capítulos no se ve, pero sí puedo interpretar que el corazón de Dios se movió para levantar al que comenzaría a liberarlo. Sansón, como les dije ahorita, era de la tribu de Dan. Su padre se llamaba Manoa y su concepción fue un milagro. Hasta que el ángel de Jehová anunció que iba a ser un nazareo, iba a ser dedicado a Dios y que comenzaría a librar a los israelitas de los filisteos. Y digo que comenzaría, y para mí esto era bien importante, el propósito. En todo momento, cuando yo empiezo a leer la historia, he escuchado tantas y tantas predicaciones donde dice que Sansón no cumplió el propósito de Dios, que por su terquedad no. Sin embargo, en Jueces 13:5 nos dice que comenzará, no que los iba a librar. Cuando estoy leyendo el capítulo 13, encuentro una cristofanía. Una cristofanía, déjame explicar qué es una teofanía para poder pasar a la cristofanía. La teofanía es una manifestación de Dios en la Biblia que es tangible a la vista, a nuestros sentidos, a los sentidos humanos. Y es la aparición visible de Dios en el Antiguo Testamento, pero no siempre en forma humana. Como podemos ver, cuando en el desierto estaban los israelitas, que estaba la nube que los protegía y la columna de fuego. Eso es una teofanía. Pero yo en la historia de Sansón encuentro una cristofanía. Y me explico. La cristofanía es lo mismo, pero en Cristo. Así que a mí esto me impactó mucho, porque jamás pensé encontrar algo así. Y lo vamos a ver en el texto, en Jueces 13, 9 al 11, y lo voy a leer, porque para llevarlo a donde yo llegué. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer. Y estando ella en el campo, mas su marido, Manoa, no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira, que se me apareció el varón que vino el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer. Y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló con la mujer? Y él le dijo: yo soy. Así que yo conozco un yo soy. En Jueces 17, 18, más adelantito, dice: y entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para cuando se cumpla tu palabra te honremos. La palabra era el milagro del nacimiento de Sansón. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Que es admirable. Yo conozco un admirable. Y lo vamos a ver en Juan 8:58 y en Isaías 9:6. Y nos dice el yo soy. Vamos a ver en dónde la palabra aclara que yo soy. Cuando Jesús se aplica el título de yo soy, afirma que Él es Dios. Así que en Juan 8:58 Jesús les dijo: de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y en Isaías 9:6 vamos a buscar lo que es admirable. ¿En dónde lo dice? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Así que yo creo que estamos ahí con el testigo. Estamos aclarando el asunto de la cristofanía. Así que yo creo que Jesucristo, antes de ser reencarnado, tuvo una misión especial para anunciar que venía un libertador, el que comenzaría a libertar a los israelitas. También hay otra cosita que encontré, y es vamos a ver esto: la concepción milagrosa
de Sansón, mujer estéril, y voy a leer en el texto, voy a leer solamente el detalle. He aquí, concebirás y darás a luz un hijo, una mujer estéril. Hubo un sacrificio de holocausto en el texto, eso lo podemos encontrar en Jueces 13:16, y dice que el ángel le dice a Manoa que haga un sacrificio. Así que hay un sacrificio y también hay una ascensión milagrosa y suben la llama del holocausto. Cuando hicieron el holocausto, el ángel asciende en la llama de fuego al cielo. Así que si no se les parece esto algo a la vida de Cristo, yo creo que sí. Así que sí hay una cristofanía ahí. Para mí fue bien impactante porque cuando yo leí el yo soy, el corazón me palpitó. Y cuando yo leí el admirable, más todavía. Y cuando yo vi que era concepción, sacrificio y ascensión, yo dije, mi Cristo estuvo allí. Así que vamos a ver qué es el significado de Nazareo para que podamos entender un poquito la historia. Nazareo, hay dos tipos de Nazareo. Uno, que las personas deciden separarse para Dios un tiempito, y otro, que son escogidos por Dios. El voto de Nazareo dice, el que escogía ser Nazareo, no podían consumir alcohol ni ningún producto de la vid. No podían cortarse el pelo y no podían tocar un cadáver. Ese es el Nazareo que decide apartarse un tiempo para dedicarse a tener una relación mejor con Dios. Y eso lo podemos ver en el número 6. Y en el número 6 está el voto de Nazareo, lo pueden leer del 1 al 8. La expiación de purificación si tocaban algo inmundo, un muerto. Y la bendición sacerdotal al final, que es la que el pastor nos da cuando nos vamos. Así que los escogidos por Dios, Jehová les indicaba los requisitos para cumplirlo. Los requisitos para Sansón fueron no beber vino ni ningún derivado desde el vientre de su madre. A su madre también se lo indicó. No comer cosa inmunda y no cortarse el pelo. Yo estuve viendo un videito de un rabino que dice que actualmente no hay nazareos en Israel, que hay, pero son muy pocos, porque como no pueden ofrecer sacrificio porque no tienen un templo, así que hay de 7 a 10 nazareos actualmente en Israel. Sansón como nazareo no se cortaba el pelo, era una característica simbólica que lo identificaba. Los israelitas sabían que él era nazareno por el pelo largo. Así que, la fuerza de Dios, la fuerza sobrenatural de Sansón no proviene del pelo, sino que es un indicativo, sino del poder de Dios. El pelo de Sansón, cuando Sansón muere, o cuando cuando Sansón está preso, que le cortan el pelo, empieza a crecerle. Y mucha gente piensa que la fuerza viene del pelo. Era un indicativo de que Sansón estaba ya no arrepintiéndose, volviendo a entender cuál era su propósito. Y así que vamos a hablar de propósito más adelante. Y vuelvo y digo que el clamor de Sansón era para que él entendió de quién le pertenecía la fuerza. Porque Sansón llegó un momento que se desvió cuál era su propósito. Él se adueñó de la fuerza de Dios. Él pensaba que era él. Y eso yo siempre he dicho desde que leí toda la historia, que sí la desobediencia, que sí los 20 características y debilidades que pudo haber tenido Sansón. Pero su mayor pecado para mí fue que se adueñó de algo que no le correspondía. El requisito de no tocar muertos no lo menciona en los requisitos para Sansón. Así que, por lógica, si tú ibas a ser un libertador, ibas a matar gente, ibas a aniquilar gente. Así que ibas a tocar muertos. Ese requisito no está, aunque en la tradición judía lo menciona. Vamos a hablar de quiénes eran los filisteos. Eran los archienemigos de Israel. Voy rapidito. Se les conoce, eran hombres de mar, dicen que del origen de Greta. Se consideran agresivos, belicosos, incircuncisos, un pueblo pagano, supersticioso. Adoraban al dios Dagón, a Balcebú.
y Astoret. Estaban organizados en 5 ciudades-estados, que es Gaza, Asot, Ascalón, Gat y Ecrón. Esto nos dice que ellos sí estaban organizados. Dicen que les dije ahorita que las tribus estaban desorganizadas administrativamente. Los filisteos eran ricos porque ellos dominaban la tecnología de la metalurgia y tenían un monopolio. No permitían que los israelitas tuvieran herramientas, ni tuvieran armas ni herramientas para la agricultura. Eso lo vemos en Samuel 13 del 19 al 22. Era un pueblo numeroso y contaban con un ejército fuerte, bien armado, disciplinado y tenían carros. Así que, ¿qué nos estás diciendo? Que ellos eran los maracachimbas de allí, pero no tenían a alguien. No tenían a Jehová de los ejércitos. A ese no lo tenían. La Biblia nos narra que los israelitas y los filisteos se enfrentan aproximadamente de 7 a 8 veces. Dios mostró muchas veces. Una vez yo escuché que pobre filisteo, que el Señor los desechó. Porque el Señor los desechó, yo les voy a decir por qué. Dios le mostró muchas veces quién era Jehová de los ejércitos, el Dios vivo. Se lo mostró en la fuerza de Sansón, se los mostró cuando se robaron el arca, que tuvieron que mandarlo en bueyes, que los bueyes llegaron directito allá. Y los dioses se arrodillaron ante el arca. Los dioses, las figuras, aparecían en el piso, se caían. Ellos no lo explicaban, pero Dios les mostró quién era Jehová de los ejércitos. Así que los filisteos desaparecieron eventualmente. ¿Cuántas veces quisieron desaparecer al pueblo de Israel? Desde el faraón, cuando ya se multiplicaron los israelitas en el tiempo de los egipcios. En la Primera Guerra Mundial, también 6 millones de judíos y todavía están ahí. Así que voy a poner ahí. Quiero que presentar un mapita para que vean rapidito dónde estamos ahora. Dónde estaban los filisteos y con quién colindaban. Si se fijan, déjame ver qué color tiene. El más clarito está ahí pegadito al mar Mediterráneo. Arriba está Dan, colorcito verde, y Judá. ¿Por qué les muestro esto? Porque ellas son las 2 tribus que más tienen conflicto con los filisteos. La próxima, por favor. Ok, vamos para Yo voy a ir rapidito aquí. La tabla lo que nos muestra es, la forma más rápida de resumir esta historia, porque tiene tantos detalles que es bien difícil resumirla. Quiero presentarles los sucesos que muestran la fuerza de Sansón sobrehumana y algunas estrategias que él usó para desestabilizar a los filisteos. La primera muestra de fuerza fue cuando se le aparece el león. Después, cuando su prometida lo traiciona y le dice a los filisteos la solución del acertijo. Y ahí mueren 30 filisteos. Luego quema toda la cosecha en venganza de los filisteos. Le quema toda la cosecha de trigo, los viñedos y los olivares de los filisteos. Luego lo van a buscar. Y dice que en venganza por haber matado a su esposa y a su suegro, Sansón hiere muslo y cadera a gran mortandad a los filisteos en venganza. Y aquí tú vas a ver una cosa. A veces Sansón se levanta en venganza, pero a veces esa venganza se llama justicia. Así que tenemos que ver en el texto cuál realmente es. Luego dice, ponme el slide del muslo y la cadera. Y yo decía, pero ¿por qué en el muslo y la cadera? Porque es tan específico. Esa área es bien débil. Y tiene la arteria femoral que llega al corazón. Imagínense una patada en fuerza sobrehumana. Así que
más rápido los aniquilaba. Así que dice que no se revela la cantidad, pero dice que hubo una gran mortandad. Luego vamos a ver a los filisteos que vuelven a atacarlo. Sansón se esconde en una cueva y lo van a buscar. 3,000 judíos lo van a buscar de la tribu de Judá. Hasta los mismos de él le tenían miedo. Así que él hace un acuerdo con ellos, le dice que no me maten y yo me voy a entregar. Así que lo entregan. Y luego de eso, cuando los filisteos salen a prenderlo, mata a 1,000 filisteos, él solito. Luego un día se acerca a una ramera, baja hasta casa y se acerca a una ramera. Y cuando sale lo están velando para matarlo. Y él se cogió a las 12 de la noche las puertas de la ciudad con todo cerrojo y se las lleva encima. Así que vemos otra vez la fuerza sobrehumana. Yo me imagino que era para batear a los filisteos si venían a buscarlo. Y en la última vez que se ve la fuerza de Sansón sobrehumana es cuando muere. Me imagino que tuvieron que haber muchas veces más, pero el texto habla de esas veces. Y es cuando Sansón apoya las columnas que fue traicionado por Dalila. Y en Jueces 16:28, él ora otra vez. Y dice, acuérdate de mí, fortaléceme. Reconoce quién es el poder que tenía. Venganza para mis ojos. Ay, esto no es venganza, es justicia lo que está pidiendo. Así que ahí vemos todas las veces que Sansón tuvo fuerza sobrehumana, que Dios lo respaldó, aún él haciendo cosas que no debía hacer. Mire mi gente, el Señor no respalda a hombres, el Señor respalda su palabra. Y si dijo que ibas a hacer, lo va a hacer. Pero Dios no respalda a hombres, respalda la palabra de Él. Así que en todo lo que yo leía, hizo una lista del carácter y las debilidades de Sansón. Valiente, inmaduro, impulsivo, egoísta, engreído, iracundo, desobediente, vengativo, necio. ¿Ustedes saben qué es un necio? Yo fui maestro un tiempito y yo prefería atender 30 estudiantes, y lo voy a decir en puertorriqueño, brutos, que a necios. El bruto aprende porque es falta de conocimiento. En nuestra jerga, el necio no quiere aprender. Y Sansón era necio. Por 3 veces lo querían engañar y él quería quedarse ahí. En su carácter. Le gustaban las mujeres filisteas, así como le pueden gustar las chinitas, las blanquitas. Así que le gustaban las filisteas, que eran paganas. Falta de dominio propio. Falta de carácter. Y no tenía una relación con Dios. Él buscaba a Dios cuando se le trancaba el bolo. Así que fue traicionado 3 veces y las personas que son traicionadas desarrollan desconfianza, están heridos. Así que cuando uno está en esas condiciones, uno no toma decisiones, ni habla, ni resuelve los problemas que tienes con otra persona bajo coraje, bajo heridas, porque sabes que vas a lastimar a esa persona. Así que cuando estamos heridos o traicionados, vamos a esperar. Es mejor tener una buena relación que tener la razón. Así que esa parte a mí me toca mucho. Lo más importante, algo que me tocó mucho es la soledad de Sansón. Sansón nunca en el texto se ve acompañado, excepto cuando fue la fiesta de su boda, que le buscaron 30 filisteos para que lo acompañaran. Así que en todo el texto tú vas a saber solo, la soledad es una mala compañía. Y voy a poner aquí voy a hacer una ilustración rapidito. Tenemos ahí el árbol de secuoya. El árbol de secuoya es un árbol que tiene casi 30 pisos, vamos a ver, para que lo puedan visualizar, 30 pisos de alto. Sus raíces no son profundas, así que cuando viene la tormenta, se puede caer. Pero usted sabe por qué no se cae. Porque las raíces de todos los secuoyas se entrelazan. Y al estar entrelazados, no se caen. Por eso la soledad es horrible. Por eso el cuerpo de Cristo, por eso el Señor nos dice que nos congreguemos y estemos unidos.
Porque cuando venga la debilidad, cuando venga la traición, cuando venga la falta de carácter que podemos tener por nuestras debilidades humanas, en la casa del Señor va a haber consuelo, va a haber un abrazo, va a haber alguien que te diga: aquí estoy, no estás solo. Así que quería traerle eso porque la verdad es que la soledad, y yo he vivido la soledad. Y yo he llegado aquí y le he dicho: pastor, ya no puedo más. Porque mi esposo, a los que no saben, mi esposo trabaja en Miami. Y yo estoy aquí en Puerto Rico. Él va y viene, mañana me voy con él. Así que en las debilidades, volviendo a las debilidades, todos tenemos debilidades. Debilidades de carácter, debilidades sexuales, debilidades morales, debilidades sociales que no sabemos dialogar, ni enfrentar, ni resolver una situación si nos hiriendo. Debilidades espirituales y debilidades emocionales. El peligro está cuando esas debilidades nos llevan al pecado, nos lleva a pecar. La forma de verse las debilidades, esto lo inventé yo. Esto es lo que me dice la palabra del Señor que haga. Es primero reconocerlo, ir a la cruz, huir de las tentaciones, aprenderme varios textos bíblicos que me digan, ¿dónde está mi Cristo? Cuando yo estoy débil, dice el débil fuerte, que diga el débil fuerte soy. Así que, y esto lo aprendí en unos talleres en unos talleres que estuve cogiendo hace unos años atrás, sobre las debilidades de pecados sexuales, de ataduras sexuales. Y cuando yo cogí esos talleres, la pastora que nos dio los talleres nos decía: ¿por qué yo les digo que se aprendan estos textos? Porque cuando tú caes estás ahí a la puerta de pecar, el Señor te bombardea con todos esos textos. Y él ya nos explicaba varias veces que estas personas iban a pecar. Nos contó el ejemplo de una joven que iba a pecar, que iba para la discoteca a buscar oportunidades sexuales. Y ella fue donde la pastora y le decía: no puedo cada vez que voy porque tengo la necesidad, porque tengo mi debilidad. Cada vez que voy me vienen todas esas cosas que me hiciste aprenderme. La palabra de Dios es viva, es viva. La palabra del Señor es viva. Así que una vez, por eso les recomiendo que lean, que se aprendan textos que hablen de sus debilidades, que busquen en la palabra de Dios esos textos donde usted se tiene que conocer, usted sabe cuáles son sus debilidades. Y vuelvo y digo, no es malo tener debilidades, pero nos pueden llevar a pecar y poner en peligro nuestro llamado. Y la otra es no estar solo, buscar compañía. Y terminamos, la fórmula es no estar solo en esos momentos de debilidad. Buscar ese abrazo, buscar esa familiar, buscar en la casa del Señor, buscar consejería, ayuda, porque sí están. Así que el pastor mencionó a Dalila. Dalila significa la llave, su nombre. La que tiene la llave de tu debilidad, la que te traiciona, será utilizada para que tu llamado caiga. Así que ese era el propósito de Dalila, hacer caer el llamado de Sansón y que el propósito de Dios a la larga no se cumpliera. Ella no lo sabía, ella no sabía qué es lo que estaba haciendo. Ella quería eliminar al enemigo de los filisteos, pero cuando uno estudia se da cuenta que esa. Así que si tienes debilidades, hoy te tengo buenas noticias. Dios respalda a Sansón a pesar de sus faltas, como te va a respaldar a ti de pecados o debilidades. En Romanos 8:28 nos dice, y de igual manera, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Estos son a los que conforme a su propósito son llamados. Y en Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en Corintios 12:19, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Con Cristo lo logramos todo, aunque usted no lo crea. Él da en Isaías 40:29, y puedo seguir diciendo más textos, en
En Isaías 40, 29 dice, y Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y puedo seguir diciendo otros versículos de la Biblia que nos habla dónde están esas debilidades, cómo agarrarnos de la mano del Señor. El llamado y propósito de Sansón. Ave María, cuántas predicaciones escuché que Sansón no cumplió su propósito. El llamado de Sansón fue diferente a otros jueces. Él fue separado como nazareo, escogido por Dios antes de su concepción. Así como Jeremías y Juan el Bautista también lo fueron. Los llamados son por tiempo limitado, no son por tiempo permanente. Y los llamados, el Señor te llama, te prepara, te cualifica y luego te envía a lo que Él te llamó para que se cumpla su propósito. En Salmo 139, 16, y dice, qué hermoso, y nos dice, mi embrión vieron tus ojos y tu libro estaba escrito en todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Y en la versión nueva Biblia Viva hubo una frasecita que me voló la cabeza y dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba escrito en tu libro y todos mis días estaban diseñados. Mira, el Señor diseñó antes de que te formara, antes de que tú nacieras, ya el Señor había diseñado lo que quería para ti. Pero Dios es un caballero. Si tú no quieres, Él no te va a obligar. Y Dios va a cumplir tu propósito en ti, contigo, sin ti o en tu contra. Y me explico. Contigo porque tú quieres seguir al Señor y quieres cumplir su propósito. Sin ti, Él busca otro. Tú no quieres, Él busca otro. Y en tu contra te coge de ejemplo para decirle a otro tantas cualidades, tan preparado que está, tan buena persona, y se apartó. Así que te usa de ejemplo en tu contra para levantar a otros y ponerte de ejemplo. Así que el propósito de Dios era acabar con los filisteos. Si el propósito de Dios fuera acabar con los filisteos, Sansón hubiera acabado con ellos. Porque el propósito de Dios se cumple siempre. El llamado es el que tú decides. Así que todos tenemos un llamado cuando venimos a Cristo. Todos tenemos unas responsabilidades. Y estas responsabilidades son proclamar el reino de Dios y su justicia, hablarle a otros de Cristo, a toda criatura, que es la gran comisión, y anunciar su venida. Esas son nuestras responsabilidades. En los propósitos, no todos tenemos el mismo llamado. Esto fue ahorita, entrando, estaba en casa de Nitza, y le dije, no todos los llamados son de gran importancia, de gran magnitud, pero sí todos son importantes porque el propósito de Dios se tiene que cumplir. Mira, es que a mí yo estoy ahí, pero tienes 3 hijos, los levanta. Vamos a ver el propósito de la mamá de Sansón. La mamá de Sansón fue llamada a que no comiera nada inmundo, que no consumiera alcohol. Ella cumplió el propósito de Dios. Ella le creyó de que iba a tener un hijo, su fe. Después hizo todo lo que el ángel le había indicado para que Sansón naciera y fuera nazareo desde su vientre. Así que todos tenemos un propósito y no tiene que ser predicador, adorador, muchos propósitos. Los servidores tenemos un propósito. Así que para cumplir un llamado, para cumplir el propósito de Dios. El contraste de Sansón, un hombre de gran fuerza y muchas debilidades. El gran pecado de Sansón, como les dije ahorita, fue que se creyó que se engrandeció, se lo creyó que la fuerza era de él y no del poder de Dios. Sansón se acostumbró a pecar y que Dios lo respaldara, pero un día no lo respaldó. Cuando le sacan los ojos a Sansón al final de sus días,
fue que se dio cuenta de quién provenía el poder de Dios, de dónde provenía su fuerza. La vida de Sansón no muestra la gran debilidad humana. El final de Sansón no debió ser como fue. Cuando nosotros nos ponemos a la voluntad del Señor, nuestro llamado no va a ser fácil, pero tampoco va a ser difícil. La vida de Sansón, él no debió morir. Yo estoy segura que la muerte trágica que tuvo Sansón no debió ser. Ese no era el final que el Señor tenía. Él se lo buscó, las consecuencias de sus actos. Nos enseña que por más que Dios quiera trabajar con nosotros, nos da libre albedrío para decidir si queremos cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Y así que en Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que cuando Dios respalda al quien llama para que se cumpla su propósito. Y antes de cerrar, quiero ponerle el slash del sello, por favor. Yo tengo una hija que me cuestiona todo. Así que yo me paso buscando evidencia científica, evidencia arqueológica. Así que yo encontré de Sansón una evidencia arqueológica. Es un sello, es el penúltimo. A ver si me lo ponen. Pues le estaba diciendo lo que ponen el sello. Ahí si te fijas, eso es una piedrita pequeña que tiene un león y un hombre de pelo largo. Cuando encontraron esto, se dieron cuenta, estaba cerca de Judea y Filistia, ¿sabe? En la colindancia de lo que era Filistia y Judea, que data del siglo XI, el tiempo de los jueces. Así que hay evidencia científica de que hubo un hombre fuerte que mató un león. Ahí la tenemos. Así que muchas veces, científica no, arqueológica, me corrijo. Así que muchas veces encontramos en la palabra de Dios evidencia de que es real, de muchas veces. Así que yo como maestra les voy a dejar una asignación de reflexión. Y a lo mejor no toqué en toda mi ponencia, toqué esto, pero fueron cositas, fueron banderas que yo vi mientras leía. Así que las preguntas para usted, si le aplica, reflexione, y si no le aplica, pues la dejamos pasar. A los jóvenes, ¿estás escuchando a tus padres? Escuchan a sus padres. A los padres, ¿cuán cómplices estamos siendo con nuestros hijos a nivel de que los estamos complaciendo en todo? Porque los papás. A los solteros, ¿estás orando por tu pareja? ¿Estás velando a las Dalilas y a los Dalilos de la vida? A los ministros, a todos nosotros, porque todos en una manera u otra somos ministros, ¿le estamos dando la gloria a Dios en adoración? ¿O te estás creyendo que lo que Dios te depositó es tuyo? A todos los que estamos trabajando con tentaciones y debilidades, ¿estás huyendo de ellas? Así que hasta aquí mi parte. Los dejo con eso, que reflexionen cada uno de ustedes. ¿Cuánto me eché, pastor? Cumplí. Es que el pastor me dio 40 minutos y me tenía 40, Viviana. Así que bendiciones a todos. Un abrazo en el Señor. Y que Dios me los bendiga. Gloria a Dios. Antes de hacerlo fuerte. Tremenda clase. Antes de terminar con la grabación, ponte sobre tus pies y vamos a hacer una oración. Es la oración de salvación. Repite con nosotros: Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te acepto y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mí, en el nombre de Jesús. Si hiciste esa oración, todos tus pecados han sido perdonados. Bienvenido a la familia de Dios.